Por favor, hermanos, abra su Biblia al libro de Mateo. Por favor, Mateo, el capítulo 4, leyendo versículos 1 al versículo 11. Mateo 4, versículos 1 al 11 en forma alternada, ¿sí? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Todos? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Todos. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. La semana pasada hablé sobre Juan el Bautista, de cómo él preparó el camino para Jesús, predicando arrepentimiento, y también hablando de la venida de aquel que sería más grande que él, que era más grande que él, que no era digno de desatar la correa de su calzado. Y después de su bautismo, hermanos, Jesús fue tentado. Y quiero que en este día veamos la tentación de Jesús para aprender, hermanos, de Él, de cómo nosotros podemos también resistir la tentación. Padre, te doy gracias por tu palabra en este día. Pido que me des claridad de pensamiento. Pido que tu palabra me ayude, Señor, a exponerla para que podamos entenderla y poder nosotros conocer más. Mi Dios, por favor, pido que el Espíritu Santo guíe. Te lo suplico, te lo ruego, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden sentarse. Abra por su Biblia el libro de Mateo, capítulo 4, porque el Marcos solamente nos dice que Jesús fue tentado, estuvo en el desierto por 40 días ayunando. Pero en Marcos 4 y Lucas 4 vemos nosotros la tentación de Jesucristo. Y quiero que veamos por eso Mateo capítulo 4, por favor. Y anote por conmigo versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu Santo, hermanos, llevó a Cristo al desierto para ser tentado. Y fue tentado por Satanás mismo. Entonces, hermanos, si Él se atrevió a tentar a Jesús, ¿cuánto más a nosotros? ¿Verdad que sí? ¿Cuánto más nosotros seremos tentados por el diablo? Ahora, hermanos, por eso nadie vive sin ser tentado. Pregunta: ¿cuántos esta semana puedes tú decir sí, fui tentado? Todos somos tentados, sí. Pero somos tentados, hermanos, por causa de nuestra propia naturaleza pecadora, sí. Somos tentados por lo que hay en el mundo. Y hermanos, y aquí vemos que el escritor Mateo le llama a Satanás el tentador. Y hermanos, Satanás, hermanos, es real, sí. El diablo es un ser lleno de maldad. Está directamente involucrado, hermanos, a hacer el mal en la vida del ser humano en todo el mundo. Y el motivo principal del diablo, hermanos, es como Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y hermanos, y es un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, como cristianos nosotros tenemos que, hermanos, aprender a enfrentar la tentación. Amén, hermanos. Y aquí en la tentación de Jesús vemos cómo Jesús enfrentó la tentación. ¿Se acuerdan, hermanos, que la semana pasada aprendimos
que en su bautismo Jesús se identificó con pecadores. Sí. Y también, hermanos, quiero que escuchen, también se identificó con pecadores en la tentación. Sí. En la tentación. Cristo, hermanos, quiero que escuchen, no necesitaba ser tentado para madurar o crecer. Él era el Hijo de Dios. Pero Cristo, hermanos, fue tentado para demostrar su santidad y su carácter sin pecado. Mire, por favor, Hebreos capítulo 4, por favor. Hebreos capítulo 4. Él fue tentado, hermanos, sí. Y hermanos, y gracias a Dios que dice la Biblia que Jesús, nota lo que dice allí en Hebreos 4, en el versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero ¿qué dice, hermanos? Sin pecado. Hermanos, y fíjense bien, miren lo que dice Lucas, por favor, capítulo 4. Porque Lucas 4, hermanos, nos enseña que Jesús no solamente fue tentado, hermanos, ese día en el desierto, cuando estuvo 40 días ayunando y allí fue tentado. No, hermanos, aún Jesucristo fue tentado durante su vida. Miren lo que dice Lucas 4, por favor, hermanos, allí en el versículo 13. ¿Están conmigo, hermanos? Ahí dice Lucas 4, 13. Aquí después de su tentación, dice la Biblia, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, hermanos, el diablo mismo usó todo su poder para hacer a Cristo caer, pero gracias a Dios Cristo fue victorioso. Pero fíjense lo que dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ¿qué dice, hermanos? Se apartó de él por un ¿qué? Ahora, los evangelios no nos dice otra vez que Jesús fue tentado, pero vemos claramente que sí fue tentado otras veces. ¿Está conmigo, hermanos? Pero Jesucristo, gracias a Dios, era Hijo de Dios Santo. Ahora, ¿qué es tentación? Tentación, hermanos, es cuando una persona es incitada por el mal a actuar en contra de la voluntad de Dios, en desobediencia a Dios y a su palabra. Eso es tentación. Somos incitados por el mal, a veces por nuestro propio naturaleza pecadora, a veces por el diablo, un demonio, a veces por el mundo, pero somos incitados por el mal, hermanos, a actuar en contra de la voluntad de Dios, hermanos, en desobediencia a Dios y a su palabra. Por eso David dijo, contra ti he pecado, hecho lo malo delante de tus ojos, porque todo pecado es en contra de Dios, hermanos. ¿Está conmigo, hermanos? Ahora, desgraciadamente, hermanos, hay cristianos que constantemente caen en tentación. Es triste, pero sí es cierto. Eres hijo de Dios, has sido salvo por la gracia de Dios, pero no has aprendido a cómo resistir la tentación. Y es por nuestra falta de tomarnos de la armadura de Dios. Es por nuestra falta de vivir en la palabra. Es por nuestra falta de orar. Es por nuestra infidelidad. Es por nuestra carnalidad. Pero cristianos no deben estar cayendo en tentación, hermanos. Pero sí pasa. Muchos no han aprendido cómo tener victoria. Por eso, hermanos, esta enseñanza, espero en el Señor que nos ayude, que aprendamos del ejemplo de Jesucristo, cómo nosotros podemos vencer la tentación. Ahora vayamos, hermanos, a Mateo 4, por favor, Mateo 4. Mateo 4, por favor. Quiero que veamos, en primer lugar, algunas lecciones de la tentación de Cristo. Recuerda, hermanos, que cuando Jesús fue bautizado, el Padre del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Te recuerdas, hermanos, que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma? Fue Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, y fue una experiencia, hermanos, sobrenatural. Jesús en ese bautismo fue lleno del Espíritu Santo.
Pero inmediatamente después, y fíjese, nomás no abra, pero dice en Marcos 1:12 que el Espíritu le impulsó. Esa palabra al desierto, esa palabra impulsar, es una palabra que habla como que lo tomó, lo arrebató y lo llevó al desierto. Es interesante, hermanos, Cristo tuvo que ser tentado en el desierto, hermanos. Sí. El Espíritu lo impulsó. Pero hermanos, pero también una lección que podemos aprender de la tentación es que después de grandes victorias vienen las pruebas y a veces la tentación. Sí. Eso es tan común, hermanos. Después de un campamento donde tomas decisiones, después de una conferencia, después de un tiempo que pasas con Dios y te consagras a Dios y Dios te habla y tomas decisiones, hermano, después de esos tiempos de victoria espiritual, de una alta espiritual, viene el valle, viene la prueba, viene la tentación. ¿Te recuerdas de Elías cuando después que él tuvo la victoria contra los Baales, contra los profetas de Baal y descendió fuego del cielo y el pueblo dijo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios? Después inmediatamente vino la prueba. Jezabel le dijo: te voy a matar, y él huye. Después pasa un tiempo de desánimo y depresión. Por eso, hermanos, hay que todos los días tomarnos del Señor. Y no vivimos de las montañas espirituales, vivimos en el diario de tomarnos de Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Pero otra lección de la tentación. Mire conmigo Mateo 4. ¿Están conmigo, hermanos? Otra lección muy hermosa, bueno, que aprendemos de la tentación. Note versículo 2. Mateo 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué? Jesús, recuerda, hermanos, que Él vivió su vida terrenal como hombre y su lado, su deidad. Y Él tuvo hambre después de 40 días de no comer, pues Jesús tuvo hambre. Y hermanos, y dice versículo 3, y vino a Él el tentador. O sea, vemos, hermanos, que el enemigo, el diablo, tomó ventaja de ese punto débil. Cuando Jesús, después de 40 días, hermanos, tuvo hambre. Y así es como el enemigo trabaja. Satanás toma ventaja de nuestra debilidad, hermanos queridos. Toma ventaja aún de no solamente de nuestra debilidad humana, pero también de nuestra carnalidad. Miren conmigo 1 Corintios 2. No, 2 Corintios 2, disculpe, 2 Corintios 2. El enemigo, hermanos, toma ventaja de nosotros en nuestras áreas débiles, toma ventaja de nuestras faltas de carácter. Eres alguien que fácilmente se enciende, pues dice la Biblia: airaos, no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar a ¿quién? Al diablo. Él toma ventaja de nuestras debilidades de carácter, nuestra ira, nuestra soberbia. Él toma ventaja, hermanos, de ello. Miren lo que dice 2 Corintios 2. Aquí el apóstol animando a la iglesia de Corinto que perdonan a aquella persona que había fornicado, y él manda, porque esa persona aparentemente se arrepintió, y Pablo les manda a pedirles que lo perdonen. Mira lo que dice 2 Corintios 2:10: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que, ¿qué, hermanos? No gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus ¿qué? Sus trampas, sus sutilez, sus engaños. Hermano, cuando alguien vive con rencor, hermano, Satanás va a tomar ventaja para llenarte de más rencor y aún de pecado. Cuando gente, hermanos, vive decepcionada por algo y no lo sanan, hermanos, Satanás toma ventaja de ello. Cuando alguien, hermanos, tiene un problema de adicción, allí es donde Satanás busca. Está conmigo, hermano, él toma ventaja de nuestra debilidad. Por eso, como dice la Biblia, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque solamente con su fortaleza podemos nosotros resistir la tentación. ¿Me están siguiendo, hermanos? Dice 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. Hermanos, Satanás es cruel. Es cruel. Y aún, hermanos, en tiempos de prueba,
tiempos de enfermedad, hermanos, Él toma ventaja de ello. Mire, 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y note en qué contexto: al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llama a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Satanás en el tiempo de padecimientos, dice aquí Pablo, que como león rugiente estaba buscando quien devorar. Y hermanos, así es el enemigo. Por eso, hermanos, no hay que descuidar. No hay que ceder a las circunstancias, sino fortalecernos en el Señor, hermanos. Otra lección, hermanos, de la tentación. Vayamos a Mateo 4, por favor. Otra lección de la tentación. Cristo, escuche bien, fue tentado en todo según nuestra semejanza. Note lo que dice, a favor, Mateo 4, versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y después hubo aquí 3 tentaciones directas. En esas tentaciones Jesús fue tentado igual como nosotros somos tentados. Igualito, sí. Pero note algo, hermanos, antes de continuar. Satanás dijo: si eres hijo de Dios. Lo dijo 2 veces. Lo dijo aquí en el versículo 3 y también se lo dijo en el versículo 6. En la segunda tentación: si eres hijo de Dios, échate abajo. Bueno, otra vez lo confronta: si eres hijo de Dios. Quiero que escuches, es importante esto. Satanás no estaba poniendo en tela de juicio que Cristo era el Hijo de Dios, no, sino que lo estaba retando a que lo demostrara conforme a como él quería, conforme a su voluntad, no la voluntad de Dios. He allí la tentación. Sí. Porque pregunta: ¿Jesús era hijo de Dios? No tiene que comprobarlo. Pero Satanás lo retó, hermanos, para que Jesucristo, hermanos queridos, se sometiera y lo comprobara conforme a la voluntad del diablo, como el diablo quería. He allí la tentación, hermanos queridos. Pero vemos, hermanos, que Jesús fue tentado en primer lugar en los deseos de la carne. Mira lo que dice Mateo 4, por favor, versículo 3 otra vez. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este libro salió de la boca de Dios, es nuestro pan espiritual. Amén, hermanos. Pero vemos aquí que dijo: mira, Jesús, tienes hambre, ¿verdad? Pues tú eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, compruébalo. Mira, estas piedras conviértalas en pan. Pero Jesús, hermanos, nunca usaría su poder para satisfacer su hambre. Nunca usó su poder para satisfacerse a él mismo, hermanos. Pero Satanás tentó a Jesucristo en los deseos de la carne. Ahora, deseo de la carne, hermanos, ¿es mala? No. El deseo de la carne es malo cuando es en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, un hombre casado que desea a su esposa sexualmente es santo y lícito y Dios lo aprueba. Pero que ese hombre desee sexualmente a otra mujer ya es adulterio. Cuando es en contra de la voluntad de Dios. Y hermanos, y Jesús le dijo: mira al diablo, mira, yo no voy a ceder a que tú quieras que yo compruebe que soy hijo de Dios como tú quieres. Pero fue tentado en los deseos de la carne. ¿Está conmigo, hermanos? Número 2, mire conmigo Mateo 4, favor, versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad
y le puso sobre el pináculo del templo, la parte más alta del templo. Dicen que hasta es 40 metros de caída. Sí. Y le dijo, o era 40 metros de caída. Él dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás estaba tentando a Jesús, a que Jesús, hermanos, se echara del pináculo del templo, para que a través de este espectáculo todos vieran que Él era el Hijo de Dios. Fue tentado en la vanagloria de la vida. Sí, la vanagloria de la vida. Y nosotros, hermanos, pues sí, somos soberbios y somos tentados en esa vanagloria, sí, de comprobar que somos alguien, que gente vea que somos hermanos. La vanagloria de vida es una área que nosotros somos tentados muchas veces. Pero ahí fue tentado Jesús en la vanagloria de la vida. Y Jesús no tenía que hacer un espectáculo para comprobar que Él era hijo de Dios. No, hermanos. Él, por su vida santa, por su servicio, por el poder que emanaba de Él en su enseñanza y en sus obras, Él comprobó constantemente que era hijo de Dios. Pero fue tentado en la vanagloria de la vida. También, hermanos, mire conmigo la siguiente tentación. Mateo, favor, capítulo 4, versículo 7. Jesús le dijo, disculpen, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás aquí muestra su propósito desde que él fue cuando él de su propia vanagloria y su belleza y su soberbia, él quiso ser semejante a Dios. En el cielo, sí. Y por eso fue arrojado de la presencia de Dios. Pero vemos aquí, él dijo a Jesús, mira Jesús, si tú me adoras, yo te daré todos los reinos del mundo. Ahora quiero que escuchen, hermanos. Dice la Biblia, 1 de Juan capítulo 5, que todo el mundo está bajo el maligno. ¿Te recuerdas cuando Adán fue creado, hermanos? Dios le dijo, enseñoréate de mi creación. Sí. Pero Adán perdió el señorío de esta creación por su pecado. ¿Y sabes quién lo tomó? Satanás. Por eso, hermanos, tanta maldad en el mundo. Tanta maldad. Pero fíjense bien, hermanos. Satanás le ofreció a Jesús, mostrándole los reinos, la gloria de ellos. Jesús fue tentado en los deseos de los ojos. La tentación fue que Jesús no fuera a la cruz para tomar los reinos de la tierra. Pero un día, hermanos, después que Él venga por segunda vez, Él va a tomar los reinos del mundo. Pero no sin antes haber ido a la cruz. ¿Está conmigo, hermanos? Porque esos reinos, con Él reine sobre el mundo tendrá, dice la Biblia, que habrá conocimiento de Dios, porque Él como Salvador vendrá a ser Rey de reyes y Señor de señores. Pero notemos, hermanos, que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahí fue tentado Jesús. Pero fíjese algo, hermano, quiero que por favor vea conmigo 1 de Juan capítulo 2. Porque allí nosotros igualmente somos tentados. Igualmente, hermanos, Eva fue tentada en lo mismo.
en los deseos de los ojos, en los deseos de la carne, en la vanagloria de vida. Eva fue tentada exactamente igual, y nosotros igualmente somos tentados por los deseos de la carne, por los deseos de nuestros ojos, por la vanagloria de la vida. Y fíjense lo que dice 1 de Juan, favor, el capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, no ama al Padre. Es ahí lo que está diciendo. El amor del Padre no está en él. O sea, no amas a Dios si tú amas al mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, nota lo que dice: los deseos de la ¿qué? La carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino el mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, quiero que escuche: cuando un cristiano, hermanos, tiene amistad con el mundo, con el placer del mundo, con las fiestas del mundo, con la manera de hablar del mundo, hermanos, vives en el ámbito de la tentación. Por eso cristianos mundanos se llenan de pecado, se llenan de palabras incorrectas, de chistes incorrectos, de una manera de ser mundana, porque viven en el ámbito del mundo. Ahí están los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, hermanos. Por eso el cristiano no debe tener amistad con el mundo. Debemos ser luz del mundo. Debemos al mundo guiarlos a Cristo. Amén, hermanos. Que conozcan la paz, que conozcan el perdón, que conozcan el amor de Dios, que conozcan una vida que vale la pena vivir, porque esa vida tiene valor eterno. Pero la vida en el mundo pasa, hermanos. Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero también note conmigo Hebreos, favor, capítulo 2. Hebreos 2, por favor. Hebreos 2, versículo 18. Como Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, Él nos puede socorrer cuando nosotros somos tentados. Miren lo que dice Hebreos 2, versículo 18, hablando de Jesús. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, ¿qué dice, hermanos? Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos, como Jesús en ese desierto sufrió debilidad y Él fue tentado. Hermanos, Él sabe, Él entiende tu debilidad, entiende mi debilidad. Hermanos, cuando Él fue tentado a que tomara los reinos del mundo, lo que un día Él va a lograr, pero no antes de la cruz. Él entiende cuando somos tentados, hermanos, con los deseos de los ojos, con la vanagloria de vida. Él nos puede socorrer. Por eso fortalécete en el Señor. Por eso todos los días tómate de Él, hermanos. Y cuando eres tentado, lleva tu tentación al Señor Jesucristo y pídele gracia, porque Él sabe darte la victoria, hermanos. Porque fue tentado según nuestra semejanza y sin pecado. Él sabe exactamente cómo tú y yo podemos vencer al diablo. Por eso, hermanos, por eso Jesús fue llevado al desierto, para ser tentado, para que por esa tentación nosotros podamos aprender cómo tener victoria. Porque eso me lleva a la siguiente verdad que quiero enseñarles. Regresemos a Mateo 4. ¿Cómo fue que Jesús venció? ¿Cómo fue que Jesús resistió? Y recuerda esto, hermano, Jesús resistió no como Dios, sino como hombre. Por eso nosotros podemos aprender e imitar cómo Jesús resistió la tentación, cómo venció al diablo, hermanos. Nos deja aquí el ejemplo. Mire Mateo 4, por favor. Otra vez ahí, hermanos, en el versículo versículo 6. Le dijo, desde el versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Nota la frase.
porque escrito está. Y luego Satanás le cita palabra de Dios a Cristo. Le citó Salmo 91. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Obviamente Satanás tomando fuera de contexto, utilizando la palabra para tentar a Cristo. Pero hermanos, Jesús resistió al diablo porque no le creyó. Aunque el diablo usó las escrituras, Jesucristo no le creyó al diablo. Recuerda que el diablo es padre de mentiras. Y hermanos, y el diablo es un engañador. Y aún usa palabra de Dios en tu vida para engañarte, para que vivas fuera de la voluntad de Dios, para que sigas viviendo en una manera que no agrada a Dios. Dices, bueno, es que yo lo amo, ella me ama y por el amor es de Dios, y fornican. Eso es engaño del diablo. ¿Está conmigo, hermanos? Y hermanos, el diablo es tan engañoso, hermanos queridos. Hay cristianos que tristemente viven engañados. ¿Por qué? Por falta de conocer la escritura, por falta de escudriñarla, por falta de armarse de ella todos los días. Viven engañados por el diablo, hermanos. Dos personas están por casarse y dice, bueno, no vamos a casar. Vamos a hacer una sola carne. No pasa nada, y fornican. No, hermano, eso es pecado. Relación sexual antes de casarte es fornicación. Pero se justifican. No, pues vamos a hacer una sola carne. Y aún usando palabra de Dios, hermanos. Pero así es el diablo, hermanos. Y el diablo, hermanos, es un mentiroso. Y él quiere desanimarte. Él quiere desviarte, hermanos. Aún usando la palabra de Dios. Por eso debemos nosotros, hermanos, conocer las sagradas escrituras. Note por favor conmigo, hermanos, el Salmo 40. Salmo 40, por favor. Salmo 40. Gente justifica una relación homosexual, pues es que el amor es de Dios. Hermanos, sí, el amor es de Dios, pero no una relación homosexual no es de Dios. ¿Está conmigo, hermanos? El diablo es tan engañoso. ¿Cómo puede ser malo si nos amamos? El amor no hace nada indebido. El amor es el cumplimiento de la ley, dice la palabra de Dios. Y si haces algo en contra de la palabra de Dios, no es amor. No es amor. Mire por Salmos 40. Salmos 40, por favor, versículo 7. Bueno, versículo 8. Les mostré este versículo hace unas semanas, pero vuelve a mi mente. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley, que dice, está en medio de mi corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Sí, hermanos, tenemos que nosotros discernir las mentiras del diablo para poder nosotros resistir la tentación. Mire, por favor, conmigo, 2 Corintios 11. 2 Corintios 11, por favor. Note, por favor, versículo 3. 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás es un mentiroso y no hay que creer sus mentiras. Por eso conoce la verdad, conoce la palabra, hermanos, para no ser desviado por el diablo. Pero en cierto lugar, hermanos, otra verdad: cómo Cristo pudo resistir la tentación. Cristo, hermanos, se sometió a Dios
no hizo lo que el diablo le pidió. El tentador dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. El Satanás no se sometió a la artimaña del diablo, ni a la mentira del diablo, ni cuando el diablo lo retó, con lo que le tentó. Él se sometió a Dios y a su palabra, hermanos. Y nosotros igualmente resistimos al diablo cuando nosotros nos sometemos a Dios y su palabra. Mire por Santiago, por favor, capítulo 4. Santiago capítulo 4. Hermanos, hay que someternos a Dios, someternos a su autoridad, someternos, la palabra sometición es someternos en obediencia. Eso es sumisión a Dios, someternos en obediencia a Dios. Dice Santiago capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios. ¿Qué dice, hermanos? Resistir al diablo. ¿Y qué dice? Esa palabra resistir habla de oponerse. Someteos a Dios, y solamente sometido a Dios y su palabra voy a oponerme al diablo. Y si me opongo al diablo, sometido a Dios, porque el que está en mí es mayor que está en el mundo, el diablo huye, hermanos. Y puedo yo resistir al diablo sometido a Dios. Y cuando decides someterte a Dios, decides obedecer a Dios, Él te dará la gracia para resistir la tentación. Fíjese un ejemplo de ello. Mira por 1 Corintios 10. Cuando tú te sometes a Dios, hermanos queridos, Dios te va a dar la salida. Dios te va a dar la gracia para resistir la tentación. ¿Está conmigo, hermanos? Mira conmigo 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, por favor. Note versículo 13. Hermanos, ¿tienen calor, hermanos? ¿O están bien? ¿Están bien, hermanos? ¿Sí? Ok. Algunos se me están como que... Entonces, bueno, les voy a hacer lo que le hago a los jóvenes del colegio. Cuando se me están viendo un montón de ellos en mi clase, los pongo de pie y los pongo a brincar. Pero bueno, hermanos, no voy a hacer eso. 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, versículo 13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero ¿qué dice, hermanos? Pero fiel es Dios, que no os dejará sentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, ¿qué? Pero voy a definir esa salida, hermanos, cuando estoy sometido a Dios. Pero cuando estoy en rebeldía, cuando quiero hacer lo que yo quiero, no podré resistir la tentación. Solamente sometido a Dios puedo yo de Él recibir lo que necesito para soportar la tentación. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Por eso Jesús, hermanos, por eso Jesús tuvo victoria y resistió la tentación. Pero vemos una tercera verdad de cómo Jesús pudo resistir la tentación y cómo Él venció al diablo. Vayamos a Mateo 4, por favor. Mateo 4, no te me pierdas, esto es muy importante, hermanos. Mire, por favor, Mateo 4, versículo 4. Él respondió y dijo, las siguientes dos palabras que son, hermanos. Mateo 4, 4. ¿Están despiertos, hermanos? ¿Cuáles son esas palabras? No los escuché. Escrito está. Mire, por favor, el versículo 7. Y le dijo Jesús, ¿qué dijo? Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Ahí en Mateo 4:4, Jesús le citó Deuteronomio 8:3. En Mateo 4, versículo 7, le citó Deuteronomio 6:16. Hermanos, Cristo, eso es importantísimo y muy impactante. Cristo usó las escrituras para resistir la tentación. Cristo, quiero que escuche, dependió en el poder de la palabra de Dios, porque Él peleó la batalla como hombre. Jesús dependió de la escritura.
Hermanos, Jesús es el Hijo, era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Él pudo haber reprendido a Satanás, ¿o no, hermanos? Él lo pudo haber resistido en su propio poder, con su propia autoridad. Pero hermanos, pero Jesucristo lo resistió como hombre para que nosotros le podamos imitar e identificarnos con Él, hermanos queridos. Por eso es impactante. Él era el Hijo de Dios. Él pudo con su propia gloria, con su propia autoridad decir: diablo, lárgate de aquí, yo soy el Hijo de Dios. Pero Jesús no hizo nada de ello. Jesús usó la palabra, usó el poder de la palabra escrita, hermanos, porque Él resistió la tentación como hombre, y por eso nos deja un ejemplo que podemos imitar, hermanos queridos. Con la palabra de Dios nosotros tenemos la victoria, hermanos. Mire conmigo Efesios 6, favor, Efesios 6. Hermanos, por eso, cristiano, mire, ustedes que gente me dice: no, pastor, no leo la Biblia, pero lloro todos los días. Bueno, ¿sabes qué? Tu oración está llegando al cielo, porque si tú no escuchas la palabra de Dios, Dios no escucha tus oraciones. Entonces no tienes ninguna relación con Dios si tú no estás diariamente en este libro, hermanos. No hay manera que tengas relación con Dios si tú no estás en este libro. Y no hay manera que tú puedas resistir al diablo si no vives en este libro. Porque el poder, hermanos, viene de este libro, no viene de mi propia voluntad. Viene de la palabra, hermanos. Escrito está. Mire Efesios 6, versículo 11: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. ¿Qué dice? Contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, fíjese, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. El día malo para Jesús fue ese día en el desierto, cuando Satanás acabó toda tentación, cuando Satanás usó toda su artillería para hacer Jesús caer. Pero Jesús, gloria a Dios, resistió al diablo, hermanos, con el poder de la palabra. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el hermano, y habiendo acabado todo, estar firmes o estar bien parados. Sí. Hermanos queridos, Cristo pudo haber resistido a Satanás con su propia gloria, pero usó la palabra de Dios como un arma poderosa en contra de Satanás y su tentación. Mire conmigo, por favor, 2 Corintios 10. 2 Corintios 10, por favor. Termino con este pasaje, hermanos. Entonces, querido hermano, Jesús nos dejó un ejemplo contundente de cómo nosotros igualmente, hermanos, podemos resistir cuando somos tentados. Nota lo que dice 2 Corintios 10, favor, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, ¿qué dice? Ese es el problema, hermanos. En mi carne, tú y yo somos un fracaso. No somos nosotros, nadie que no podemos nosotros en nuestra carne enfrentar al diablo y su tentación. Imposible. Dice el versículo 4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué, hermanos? Las armas de nuestra milicia, hermanos, es la palabra. Es la oración, es el ayuno, es la fe. Y hermanos, podemos destruir fortalezas, como expliqué en el culto de las 10. Esas fortalezas espirituales fueron creadas, sí, hermanos, por nuestro propio pecado.
Esa es fortaleza, por ejemplo, fortaleza de inmoralidad. Alguien que está constantemente teniendo pensamientos sensuales, o constantemente está él practicando el pecado de la pornografía. Se crea en él una fortaleza espiritual a través del cual Satanás, cuando le pega su regalada gana, te tienta y caes, porque esta fortaleza espiritual ha tomado control de tu vida espiritual. Sí, hermanos. O hay gente llena de amargura y rencor, gente llena de ira, llena de enojo. Esa fortaleza es una fortaleza a través del cual Satanás te derrumba. Por eso la adicción puede ser alcohol, puede ser cualquier adicción, es una fortaleza. Pero bendito sea el Señor, que nuestras armas de milicia son poderosas para destruir esas fortalezas, para derribar todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, hermanos. Tenemos las sagradas escrituras para poder tener victoria. No nomás es leer por leer, hermanos, o porque te sientes culpable. No, hermanos, es para que tú conozcas a Dios y conozcas las verdades eternas, a través de las cuales no solamente vas a crecer en conocimiento, pero vas a vivir en victoria por la palabra de Dios. Sí. Entonces, hermanos, Cristo nos enseña. Por eso fue tentado. Sí. Nos enseña cómo tú y yo podemos igualmente, cuando somos tentados, tener victoria. No creer las mentiras del diablo. Someterte a Dios en su palabra y usar este libro para resistir la tentación. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Padre Celestial, bendice tu palabra. Gracias porque Jesús nos deja un ejemplo contundente de cómo pelear la buena batalla, de cómo tener victoria. Mi Dios, por favor, usa tu palabra en nuestras vidas, para darnos crecimiento, para darnos victoria. Te lo pido de corazón, Señor. Que seamos imitadores de Cristo. Por favor, Señor. Te lo pido, te lo suplico. Oh Dios, por favor. Oh Dios, por favor. Te lo pido en tu nombre. Por favor, ojos cerrados, su rostro inclinado. ¿Quién diría, pastor? Yo estoy pasando por tentación. Ore por mí, levante su mano. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Pero que este mensaje te ayudó. Te ayudó a poder vivir en victoria. Seguir los pasos de Cristo. Imitarle a Él. Pero que diga, pastor Ramos, si yo muero, pastor, no tengo la seguridad que iría al cielo. Por favor, ore por mí, pastor. No la tengo. Alguien levanta su mano. No tienes la seguridad que irías al cielo si tú mueres. Alguien levanta su mano. O alguien dice, pastor Ramos, yo acepté a Cristo y quiero ser bautizado. Alguien levanta su mano. Dios te bendiga, mi hijo. Felicidades. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias, Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra. Úsala en nuestras vidas, mi Dios. Te lo pido, te lo suplico. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.